La noche en que mi marido me dijo que se iba con otra mujer, yo no grité. Me quedé mirando sus manos, esas manos que durante 30 años habían abierto nuestra puerta como si siempre fueran a volver. Él habló despacio. Una fisioterapeuta, más joven, alguien que le entendía. Lo dijo casi con alivio, como si mi vergüenza fuera un trámite necesario. Pero lo que rompió de verdad aquella escena no fue su confesión, sino lo que encontré después en la chaqueta olvidada. Un ticket de aparcamiento de hospital, fechado un lunes en que decía estar trabajando. Luego aparecieron otros lunes, un cargo pequeño que no reconocí en nuestra cuenta y un dibujo infantil de una casa con 3 ventanas. En una esquina, escrito torpemente, estaba mi apodo íntimo. Si todo había empezado con ella, ¿por qué aquel primer lunes era de hacía años? Alicia Moreno dejó el ticket sobre la encimera como si quemara. No era un papel cualquiera arrugado por descuido. Llevaba impreso el nombre de un aparcamiento junto al Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, y una hora de salida que le apretó el pecho. Lunes, 16:42. Ese lunes Julián le había mandado un mensaje breve desde el trabajo. Reunión larga. No me esperes para comer. Alicia no necesitó dramatizar para entender la gravedad de la mentira. Llevaba media vida archivando facturas, nóminas, recibos de comunidad. Sabía cuándo un papel no encajaba en la historia que alguien pretendía contarle. Volvió a escuchar la voz de Julián en el salón, apenas media hora antes, cuando aún estaba de pie junto a la maleta pequeña. No había levantado la voz. Eso de algún modo había sido peor. Le dijo que no quería hacerle daño, como si el daño fuera una visita inesperada y no algo que él hubiera abierto con llave. Luego pronunció el nombre de ella. Nerea Vidal, 36 años, fisioterapeuta, alguien de rehabilitación, alguien que, según él, le había ayudado a respirar cuando en casa ya no podía. Alicia miró entonces las tazas del desayuno aún en el fregadero y pensó que era curioso. Para irse de una vida de 30 años, Julián había elegido palabras limpias, casi médicas. Después de que la puerta se cerrara, Alicia no lloró enseguida. Cogió la chaqueta que él había olvidado en el respaldo de una silla y revisó los bolsillos con una calma que no reconocía como suya. En el interior, detrás de un paquete de caramelos de menta, encontró otros 2 tickets doblados por la mitad. También eran de lunes, también del hospital. Uno de marzo, otro de noviembre. No eran pruebas de amor ni de cama, eran pruebas de presencia, de una rutina, de algo repetido con paciencia, con método, mientras ella compraba pescado los lunes por la tarde, creyendo que él seguía en la oficina. Entonces abrió la aplicación del banco. No buscaba venganza, buscaba suelo. La cuenta era común, el dinero era de los dos, y Alicia necesitaba saber qué parte de su vida compartida había sido usada sin que ella pudiera opinar. Entre recibos de luz, supermercado y comunidad, apareció un cargo pequeño, casi invisible, 38,60 €, repetido varias veces bajo un concepto doméstico que sonaba inofensivo, material. No era mucho dinero, precisamente por eso dolía, porque estaba hecho para no ser preguntado, porque durante años ella había confiado en las cantidades pequeñas, en los gestos pequeños, en los silencios pequeños. El último hallazgo estaba en el bolsillo interior de la maleta que Julián no se había llevado. Era una hoja doblada en 4, de papel grueso, con un dibujo hecho con trazos inseguros. Una casa baja, un camino, 3 ventanas iguales. Alicia se quedó inmóvil. A los 27 años, había soñado con reformar una casa así en la sierra, antes de que las hipotecas y la crianza volvieran modestos todos sus deseos. En una esquina, con letras torpes, alguien había escrito Lichi. No Alicia. No señora Moreno. Lichi. El apodo ridículo y tierno que solo Julián usaba cuando quería hacerla reír. Fue entonces cuando la humillación cambió de forma. Ya no era solo la imagen de una mujer más joven ocupando su lugar. Era otra pregunta, más antigua y más fría. Si Nerea era el principio de todo, ¿por qué esos lunes parecían haber empezado mucho antes de ella? Alicia alineó los tickets sobre la mesa, uno detrás de otro, hasta que vio que el primero tenía una fecha de hacía años. Alicia seguía con los tickets del hospital alineados sobre la mesa cuando oyó la llave en la cerradura. Por un segundo pensó que Julián volvía a explicar, pero entró con el abrigo puesto y sin mirarla del todo. Me he dejado la otra maleta. Ella no apartó la mano del recibo doblado. ¿También te has dejado esto? Julián miró los papeles, no se sobresaltó. Solo bajó los ojos, como quien reconoce una grieta que ya sabía abierta. No quiero hacerte más daño, Alicia. Entonces no me hables como si estuvieras cuidándome. Él fue al dormitorio y regresó con la maleta gris de Lisboa, todavía medio vacía. Tú mereces rehacer tu vida, dijo.
Mereces algo mejor que esto. Alicia notó que la frase venía ensayada, limpia, útil para contarla fuera. ¿Los lunes en el hospital también eran para que yo rehiciera mi vida? Julián apretó el asa. No hagas esto ahora. ¿Ahora cuándo? ¿Cuando ya estés viviendo con Nerea? Él abrió la boca, la cerró y solo dejó caer. No es tan sencillo. Después salió. Cuando el ascensor empezó a bajar, Alicia entendió que no se había llevado la maleta para empezar de cero. Se la llevaba para no contestar. Llamó a Marisa porque necesitaba a alguien que no le dijera que respirara. Su amiga llegó en media hora, con una barra de pan bajo el brazo y la cara cambiada al ver la mesa. ¿Todo esto es de hoy? Esto es lo que se ha dejado. No sé lo que ha escondido bien. Marisa cerró la puerta, bajó un poco la persiana y antes de abrazarla, señaló el móvil de Alicia. Vamos a hacerlo bien. Lo que esté en vuestra casa, en vuestro coche y en vuestra cuenta común, puedes revisarlo. No vamos a entrar en historiales médicos ni en claves ajenas. Pero tu dinero y tus papeles también son tuyos. Aquella frase sostuvo a Alicia más que el té que Marisa puso a calentar. Abrieron la banca online. Marisa sacó una libreta y empezó a copiar fechas, importes y conceptos. 38,60. Otra vez. Concepto, material. Y aquí igual. No es mucho, dijo Alicia casi pidiendo perdón por fijarse. Marisa levantó la mirada. Lo pequeño repetido también cuenta, sobre todo cuando sale de una cuenta común y nadie te lo ha explicado. Bajaron al garaje a buscar la carpeta del seguro del coche. Marisa quería comprobar quién lo había usado y cuándo. Alicia abrió el Turismo gris con una incomodidad nueva. Aquel coche había llevado mochilas de colegio, compras de sábado y maletas familiares. Ahora parecía guardar otra historia. En el bolsillo trasero del asiento del acompañante encontraron una bolsa de farmacia. Dentro quedaba un ticket del lunes anterior, de una farmacia cercana al Ramón y Cajal. Marisa no hizo ningún comentario. Sacó el contenido despacio. Gasas, guantes de nitrilo, una crema para piel irritada y una caja pequeña de ácido fólico. Alicia se quedó quieta. ¿Eso? ¿No lo toman las embarazadas? A veces, respondió Marisa demasiado prudente. También puede mandarse por otras razones. No corramos. Pero la imagen ya había entrado. Nerea Vidal, 36 años, fisioterapeuta. Una mujer más joven. Una farmacia junto al hospital. Una bolsa olvidada en el coche de ambos. Alicia cerró los dedos sobre el ticket. Si hay un hijo, ¿por qué no me lo dijo? Marisa guardó todo en una carpeta transparente. De momento solo sabemos que esto estaba en vuestro coche, y que es de un lunes. Alicia asintió, pero por primera vez sintió que la versión humillante empezaba a escribirse sola, sin que nadie tuviera que pronunciarla. Al subir al piso, el móvil vibraba sobre la mesa. Era Laura. Alicia respiró antes de contestar, aunque una hija siempre oye lo que una madre intenta esconder. ¿Mamá, te pasa algo? Tu padre ha venido a por una maleta. Hubo un silencio breve. No sonó a sorpresa limpia. ¿Habéis discutido? Me ha dicho que se va a vivir con Nerea Vidal. Laura soltó aire. Mamá, ¿estás sola? Está Marisa. Vale, bien. No hagas nada ahora, por favor. Alicia se enderezó. ¿Qué significa nada? Que no le llames 20 veces, que no vayas a buscarle. ¿Al hospital? La palabra dejó un hueco entre las dos. Laura contestó demasiado deprisa. ¿Qué hospital? Alicia cerró los ojos. Eso te estoy preguntando yo. Al otro lado se oyó tráfico, una puerta, el ruido de alguien que cambiaba de sitio para no ser escuchada. Estoy saliendo del trabajo, te llamo luego. Pero prométeme que no vas a presentarte allí sin saber. ¿Sin saber qué, Laura? La respuesta no llegó. Luego te llamo, dijo su hija, y colgó. Alicia se quedó mirando la pantalla. Hasta ese momento, la mentira tenía la voz de Julián. Ahora había rozado también la de su hija. Marisa no preguntó por Laura. Volvió a la mesa y colocó los tickets, la bolsa de farmacia y los movimientos bancarios en filas. El salón quedó en silencio, salvo por el roce del bolígrafo sobre la libreta. Mira esto, dijo. Alicia se inclinó. El aparcamiento, lunes. El cargo de material, lunes. La farmacia, lunes. Aquí otro aparcamiento, también lunes. Marisa trazó una columna nueva. Fecha, hora, importe, lugar. 16:42, 17:10, 16:58. Y los cargos pequeños entran después, casi siempre entre las 6 y las 7:30. Alicia miró la fila completa. La posibilidad de una amante seguía ahí,
hiriente y fácil. Pero aquello no parecía una escapada improvisada ni una mentira reciente. Marisa. Nerea no explica todas estas fechas. Su amiga no respondió enseguida. Señaló la libreta con el bolígrafo, como si no quisiera añadir nada que los papeles no dijeran ya. Los pagos ocultos caían siempre en lunes y casi siempre cerca de la misma franja horaria. Y Alicia, por primera vez desde que Julián pronunció el nombre de otra mujer, se preguntó si la historia que todos iban a entender era precisamente la que alguien quería que entendiera. Alicia no llamó a Julián. Esa fue la primera decisión que tomó, como si todavía pudiera reconocerse. La carpeta transparente seguía abierta sobre la mesa de la cocina, con los tickets del hospital alineados junto al pago oculto que había descubierto la tarde anterior. Marisa, sentada frente a ella, no le decía que se calmara, solo esperaba. A las 2:15 de la madrugada, Alicia se levantó y fue al mueble del pasillo. Allí guardaban las agendas antiguas, correos impresos, recibos de reparaciones y carpetas de la casa. Nada estaba cerrado con llave. Nada era de un extraño. «Esto puedes mirarlo», dijo Marisa bajando la voz. «Son papeles de tu domicilio, de vuestra vida común. No estás entrando en información médica de nadie». Alicia asintió. Necesitaba esa frontera. Si Julián había construido una mentira, ella no iba a destruirse cruzando otra. Sacó las agendas de los últimos años y las puso sobre la mesa del comedor por orden. Tapas azules, grises, una negra con la esquina mordida. En esas páginas estaban los dentistas, las revisiones del coche, la caldera, los cumpleaños. La vida de un matrimonio cuando aún parece vida y no inventario. Después abrió la primera agenda por los lunes. Al principio no había nada evidente, solo palabras normales, de esas que nadie discute después de 32 años juntos. Reunión externa, visita técnica, cliente zona norte, gestión de última hora. Pero cuando Marisa empezó a leer fechas y Alicia colocó al lado los tickets del aparcamiento, las palabras dejaron de ser sueltas. 2 lunes al mes, a veces 3, casi siempre por la tarde, casi siempre con una excusa imprecisa que servía para cualquier sitio. En una agenda de hacía 4 años, Alicia encontró una anotación a mano. Guadalajara, vuelvo tarde. Dentro de la carpeta de correos impresos había una copia de un mensaje de Julián a su departamento. El lunes por la tarde no estaré disponible por visita técnica. Y entre los recibos apareció el ticket del Ramón y Cajal de ese mismo día. Entrada 16:58. Salida 19:21. Alicia dejó el papel sobre la mesa con cuidado, como si quemara. Entonces no era Nerea, murmuró. Marisa miró la fecha. No necesariamente. No la conocía todavía. La frase no trajo alivio. Quitó de en medio a la fisioterapeuta joven como explicación única y dejó algo más antiguo, más frío. Julián no había improvisado una huida por deseo. Había reservado tardes enteras de su matrimonio, antes incluso de tener a quien culpar. Alicia miró la letra tranquila de su marido junto al ticket del hospital. La mentira no estaba escondida en un cajón secreto. Había convivido con la lista de la compra. A las 3:10, Marisa dejó de pasar páginas. «Espera». Alicia levantó la vista. La agenda marcaba un lunes de hacía 3 años. Alcalá de Henares, visita técnica, vuelvo tarde. Marisa tardó unos segundos en hablar, como si estuviera ordenando una imagen vieja. Yo le vi una vez, a Julián, no en Alcalá. Alicia se quedó inmóvil. ¿Dónde? En el norte de Madrid, cerca de la boca de metro de Begoña. Yo salía de una consulta por la rodilla, iba hacia el autobús, y él cruzó delante de mí con una bolsa en la mano. Iba deprisa. Pensé que habría ido al Ramón y Cajal por algún familiar, o por un compañero. No me pareció raro. ¿Qué día era? Marisa miró la agenda incómoda. No puedo jurarlo, Alicia, pero creo que era lunes. Me acuerdo porque cambié el turno para ir a la consulta. Alicia escribió en una hoja. Begoña, lunes, bolsa, norte de Madrid. Al ver esas 4 notas juntas, sintió que los celos se desplazaban. Ya no imaginaba únicamente a Julián entrando en un piso con una mujer joven. Lo veía moviéndose por una ciudad paralela, en horario de oficina, protegido por la confianza que ella le había dado sin condiciones. Me dijo que estaba fuera de Madrid, susurró. Marisa no suavizó la respuesta. Y estaba en Madrid. Alicia volvió al mueble del pasillo. Ya no buscaba solo una amante, buscaba continuidad, un hilo. En la balda inferior había una caja con felicitaciones antiguas,
garantías de electrodomésticos y presupuestos de una reforma de cocina que nunca hicieron. Al fondo encontró una carpeta de gomas que no recordaba haber abierto en años. Dentro había recibos viejos, planos amarillentos y una funda de plástico. El papel estaba doblado en 4. Cuando lo abrió, apareció otro dibujo. La casa tenía otra vez 3 ventanas, como el primero. 3 rectángulos torcidos, una puerta demasiado grande y una chimenea marcada con una línea gris, insistente. En una esquina, con letras desiguales, alguien había escrito: «La casa de ella huele a sopa». Marisa se acercó, pero no lo tocó. Alicia leyó la frase una vez, luego otra. Podía ser cualquier casa. Podía ser una frase sin importancia, pero el cuerpo entendió antes que la cabeza. Los lunes, cuando Julián decía que volvía tarde por reuniones, muchas veces ella dejaba caldo hecho. Pollo, puerro, zanahoria, un hueso de jamón comprado en el mercado. Lo hacía porque a él le gustaba entrar y encontrar la casa caliente, porque había cuidados que durante años una no cuenta como sacrificios. Recordó la puerta abriéndose cerca de las 8:30. Las llaves en el cuenco del recibidor. La voz de Julián. «¡Qué bien huele, Lichi!». Alicia miró el dibujo anterior, el del apodo, y después aquel papel nuevo. No era solo que alguien supiera una palabra íntima. Alguien había recibido detalles de su casa, de su sopa, de una ternura cotidiana que ella nunca había ofrecido fuera. Y entonces la pregunta dejó de ser si Julián había amado a otra mujer. La pregunta fue quién dibujaba su casa si nunca había entrado en ella. A la mañana siguiente, Alicia no fue al hospital. Tampoco llamó a Julián. Hizo algo más difícil. Escribió a Laura y le pidió verla en la cafetería de la esquina, la de toda la vida, con la barra de acero, el expositor de tortillas bajo una campana de cristal y los jubilados leyendo el periódico como si Madrid no se hubiera movido desde las 8. Llegó 10 minutos antes. Llevaba en el bolso la libreta con las fechas, una fotocopia del ticket del Ramón y Cajal y una fotografía del dibujo de la casa de 3 ventanas. No quería acorralar a su hija con papeles, pero ya no aceptaba conversaciones envueltas en algodón. Había pasado demasiados años creyendo que amar era no preguntar. Cuando Laura entró, no la miró de frente. Se quitó el abrigo despacio, dejó el móvil boca abajo sobre la mesa y pidió un café con leche sin consultar la carta. Alicia reconoció ese gesto. Era el mismo que hacía de niña cuando había roto algo y esperaba que su madre no preguntara todavía. Durante unos segundos hablaron de cosas inútiles, del frío, de una vecina que había vendido el piso, de si Alicia había dormido algo. Cada frase caía entre ellas como una cucharilla sobre el plato, pequeña, metálica, imposible de ignorar. «Laura», dijo Alicia al fin, «ayer, cuando mencioné el hospital, me pediste que no fuera allí sin saber. ¿Qué es lo que tú sabes?». Su hija apretó los labios. Miraba un punto de la mesa donde había una mancha antigua de café. «No sé nada seguro». Alicia no levantó la voz. Sacó la fotocopia del ticket, la dobló por la mitad para no exhibirla de Slamet y la dejó junto al servilletero. «Yo tampoco, por eso pregunto». Laura cerró los ojos un instante. Al abrirlos, parecían más jóvenes, como si de pronto no tuviera 31 años, sino 15. «Lo vi, mamá, hace meses. Cerca del Ramón y Cajal. Estaba con ella, con Nerea». Alicia sintió que la cafetería se alejaba un poco. No fue un desmayo ni una escena. Fue algo más silencioso. La certeza de que su propia hija había habitado una habitación cerrada de aquella casa sin decirle dónde estaba la puerta. «¿Y no me lo contaste?». Laura se inclinó hacia ella, rápida, defensiva. No tenía pruebas. Podía ser una consulta, una reunión, cualquier cosa. Papá estaba nervioso, ella también. Yo no quería llegar a casa y decirte: «Creo que papá te engaña», solo porque los vi juntos en una acera. «Decidiste por mí». La frase salió serena, casi administrativa. Precisamente por eso hizo más daño. Laura bajó la mirada. «Quise protegerte». Alicia pensó en los lunes de caldo, en las camisas planchadas, en el dinero común saliendo poco a poco bajo la palabra material. Pensó en Julián diciéndole que merecía rehacer su vida, como si él pudiera romperla y además concederle permiso para sobrevivir. «No me protegiste, Laura. Me dejaste sola dentro de una mentira que otros sí estabais mirando desde fuera». Laura se llevó las manos a la taza, aunque ya no bebía. Habló más bajo, obligando a Alicia a acercarse. «No parecían amantes, mamá. Eso fue lo que me confundió. Nerea no estaba... no sé cómo decirlo. No estaba triunfante. No iba agarrada a él. No sonreía. Le hablaba como si le estuviera dando instrucciones. Le decía que no podía improvisar, que tenía que ceñirse a lo acordado. Papá parecía obedecerla y discutir al mismo tiempo».
Alicia notó que algo se desplazaba dentro de ella. La imagen vulgar de Julián entrando en una vida nueva, con una mujer joven, seguía doliendo. Pero ya no encajaba sola. Una amante podía esconderse. Una amante podía exigir. Pero aquella escena, tal como Laura la contaba, sonaba menos a deseo que a crisis. A algo organizado. A alguien intentando controlar los daños. ¿Oíste algo más? Laura negó primero. Luego se detuvo. Ese medio segundo bastó para que Alicia supiera que sí. Fuera, una mujer empujaba un carrito de la compra junto al escaparate. Dentro, el camarero gritó un pedido de churros hacia la cocina. La vida normal seguía haciendo ruido alrededor de una mesa, donde una familia empezaba a romperse de otra manera. Alicia no tocó a su hija. Quería abrazarla y sacudirla al mismo tiempo, y eligió no hacer ninguna de las dos cosas. Laura, mírame. Pero Laura no pudo. Se quedó mirando al suelo, al bolso de Alicia, a sus propios zapatos. La culpa le había quitado esa seguridad moderna con la que a veces corregía a su madre por usar palabras antiguas o por guardar recibos en carpetas. Fue solo una frase, susurró. Y por eso pensé que quizá no era lo que parecía. Papá estaba muy alterado. Nerea le dijo algo, no lo entendí bien. Y él contestó. Alicia sintió que todos los lunes, todos los tickets, todos los dibujos con la casa de 3 ventanas se colocaban detrás de esa pausa. Laura tragó saliva y por fin confesó que oyó a su padre decir: «No puede verla todavía». Alicia salió de la cafetería sin volver a mirar a Laura. No porque hubiera dejado de quererla, sino porque en ese momento, cualquier gesto de ternura habría parecido una absolución demasiado rápida. Caminó hasta el coche con la libreta dentro del bolso, la fotografía del dibujo guardada entre 2 tickets del Ramón y Cajal, y una frase golpeándole por dentro, con la regularidad de un semáforo. No puede verla todavía. No fue al hospital para entrar. Se lo repitió mientras conducía hacia el norte de Madrid, pasando por calles conocidas que de pronto parecían pertenecer a otra vida. No iba a preguntar en admisión, ni a plantarse ante un mostrador, ni a exigir datos de nadie. Sabía lo bastante de papeles, autorizaciones y límites, como para entender que la desesperación no le daba derechos sobre la salud de un tercero. Pero sí tenía derecho a hacer una pregunta a la mujer por la que su marido decía haber roto 33 años de matrimonio. Aparcó lejos, en una calle lateral próxima a Begoña, y caminó hasta una zona pública cercana al hospital, donde había cafeterías, taxis detenidos y gente que entraba y salía con carpetas azules, bolsas de farmacia y caras de cansancio. Se sentó en una mesa exterior, con un café que se enfrió sin que lo tocara. No miró hacia las puertas automáticas, miró a la acera, al lugar que Laura había descrito. Y esperó. Nerea Vidal apareció a las 5:20, con un abrigo claro, el pelo recogido y una mochila profesional colgada de un hombro. No caminaba como quien se esconde, pero tampoco como quien llega sin miedo. Alicia la reconoció antes de estar segura, por la edad, por la postura, por esa manera de mirar alrededor sin mover demasiado la cabeza. Lo extraño fue que Nerea también la reconoció. Se detuvo a 2 metros de la mesa y no preguntó quién era. Solo dijo: «Alicia Moreno». No fue una pregunta, fue una confirmación. Alicia notó una punzada breve, casi física. No era solo que aquella mujer existiera, era que la conocía de antemano. Su nombre había circulado en conversaciones donde ella no estaba presente, tal vez durante meses, tal vez durante años. «Nerea Vidal», respondió Alicia levantándose despacio. «No voy a entrar al hospital. No voy a pedir información de nadie. Quiero hablar con usted aquí». La joven miró hacia la entrada principal, luego hacia la cafetería. Parecía medir riesgos, no emociones. «Tengo poco tiempo». «Yo he tenido 33 años de matrimonio», dijo Alicia. «Supongo que 5 minutos no serán un exceso». Nerea apretó los labios. No parecía ofendida, pero sí contrariada, como si Alicia hubiera introducido una variable humana en una planificación que debía mantenerse limpia. Se sentaron frente a frente. Alicia dejó la libreta cerrada sobre la mesa sin exhibirla todavía. Nerea no pidió café. Mantuvo las manos juntas, los dedos entrelazados, una postura de consulta, de sala de reuniones, de informe leído en voz baja. «Julián me dijo que se iba a vivir con usted», dijo Alicia. Nerea no bajó la mirada. «Sé lo que le dijo». «¿Es mentira?» La respuesta tardó un segundo de más. No puedo valorar las palabras de Julián fuera de contexto. Alicia sintió una risa seca subiéndole al pecho, pero la contuvo. «No le he preguntado por un contexto. Le he preguntado si mi marido vive con usted». Julián está en un momento complejo. Eso tampoco contesta. Por primera vez,
Algo se movió en la cara de Nerea. Una grieta pequeña, defensiva. No voy a discutir con usted detalles íntimos. ¿Íntimos? Repitió Alicia. Curiosa palabra. Él tuvo menos pudor para convertirlos en la explicación pública de mi abandono. Nerea respiró hondo, como si estuviera acostumbrada a familias enfadadas y hubiera aprendido a no dejarse arrastrar por el dolor ajeno. Entre Julián y yo hay una relación importante, dijo al fin. Pero si lo que necesita es que yo use una etiqueta sencilla para que usted pueda odiarme mejor, no voy a dársela. La frase fue educada, casi suave, y aún así tuvo algo cruel, porque no negaba, no confirmaba. Se colocaba en un terreno intermedio donde Alicia quedaba otra vez fuera, obligada a interpretar migas de pan mientras otros manejaban el mapa. Alicia abrió entonces la libreta. No sacó los dibujos, no quería entregarle a Nerea el temblor más íntimo de aquella historia. Solo deslizó una fotocopia del ticket de aparcamiento hasta el centro de la mesa. Lunes, Ramón y Cajal, 16:58 a 19:21. Ese día Julián me dijo que estaba en Guadalajara. Tengo más fechas, tengo pagos pequeños desde una cuenta común, tengo compras de farmacia y tengo una hija que oyó a mi marido decir que yo no podía ver a alguien todavía. Nerea miró el papel, pero no lo tocó. No debería haber venido. He venido a una cafetería pública. No he cruzado ninguna puerta que no me corresponda. No me refiero a eso. Alicia esperó. Había aprendido en apenas 2 días que el silencio podía ser una herramienta. No para someterse, sino para obligar al otro a escuchar su propia cobardía. Los lunes, dijo Nerea al cabo, no son algo que yo pueda explicarle. ¿Por qué no sabe? Porque hay información sanitaria protegida, porque existen derechos de pacientes, porque yo, aunque quisiera, no puedo darle nombres, diagnósticos ni procesos, y porque usted no figura en esa historia como persona autorizada. La última frase le dolió más que una bofetada. No figura. Como si 33 años de cenas, recibos, enfermedades familiares y domingos doblando sábanas no fueran suficientes para figurar en el lugar donde se había gastado su dinero y se había ausentado su marido. En esa historia sí figura mi cuenta corriente, dijo Alicia. Figuran mis lunes, figura mi casa en dibujos que no entiendo, figura mi apodo escrito por alguien que no debería conocerlo. Nerea parpadeó al oír lo del apodo. Apenas un gesto, pero Alicia lo vio. No sé de qué dibujos me habla, dijo la joven. No sonó a mentira completa, sonó a frase escogida con pinzas. Nerea se levantó antes de que Alicia pudiera sacar la fotografía. Miró otra vez hacia el hospital, no con romanticismo ni culpa visible, sino con una tensión práctica, casi laboral. Escúcheme bien, dijo. Durante una semana no se acerque, ni a Julián, ni a la planta, ni a las zonas de rehabilitación, ni a nadie que crea haber identificado. Alicia también se puso de pie. No me dé órdenes. No es una orden, es una advertencia. ¿De parte de mi marido? De parte de alguien que entiende lo que puede romperse cuando una familia entra sin preparación en un proceso frágil. Alicia sintió que el aire de la tarde se volvía más frío. A su alrededor, la vida seguía con una normalidad casi ofensiva. Un taxi arrancaba. Una mujer removía azúcar en un vaso de plástico. Un celador cruzaba la acera con el móvil pegado a la oreja. ¿Qué proceso?, preguntó. ¿De quién está hablando? Nerea ajustó la correa de la mochila. Hay una evaluación sociosanitaria programada. Trabajo social, rehabilitación, apoyos después del alta. No puedo decirle más. ¿Alta de quién? No puedo. ¿Y Julián qué es ahí? ¿Pareja? ¿Responsable? ¿Contacto? ¿Qué papel tiene mi marido en una evaluación que exige que yo siga sin saber nada? La compostura de Nerea se quebró apenas. Por debajo del tono técnico apareció algo más joven, más inseguro, quizá más culpable. ¿Usted cree que todo esto va de usted contra mí?, dijo. Y entiendo que lo crea. Julián se lo puso muy fácil para pensar eso. Alicia dio un paso hacia ella sin tocarla. Julián me robó la posibilidad de pensar otra cosa. Nerea no respondió. Durante un instante pareció que iba a decir un nombre. Alicia lo vio formarse detrás de sus dientes, en ese lugar exacto donde una verdad puede salvar o condenar. Pero la joven cerró la boca. Una semana, repitió. No voy a prometerle obediencia a una desconocida que sabe más de mi matrimonio que yo. Nerea la miró entonces con una mezcla incómoda de firmeza y miedo. Si entra ahora, puede deshacer años de trabajo. Alicia no volvió directamente a casa. Se alejó del entorno del Ramón y Cajal con la carpeta transparente contra el pecho y una frase dando vueltas dentro de ella.
Si entra ahora, puede deshacer años de trabajo. Años. No una aventura reciente, no un capricho de lunes por la tarde. Años en los que Julián había cenado en su mesa, había preguntado por la compra, había dormido a su lado, mientras al mismo tiempo sostenía una puerta cerrada que ella ni siquiera sabía nombrar. Llamó a Marisa desde la acera. Le contó lo imprescindible: la confidencialidad, la evaluación sociosanitaria, el apodo que había hecho cambiar la cara de Nerea, y esa semana de silencio que ahora parecía preparada para que Alicia no tocara nada. Marisa no la consoló con frases suaves. Le habló como se habla a una amiga a la que se quiere salvar de otro golpe. Antes de volver a enfrentarte a Julián, consulta a una abogada de familia. No vayas sola con tu dolor. Ve con papeles. Alicia miró su reflejo en el cristal oscuro de una marquesina. Tenía los ojos cansados, pero ya no se vio pequeña. No quiero invadir la vida de nadie, dijo. No vas a invadir nada, pero tampoco eres una intrusa en tu propia vida. Al día siguiente, Marisa la acompañó a un despacho pequeño cerca de Plaza de Castilla. En el portal había placas de procuradores, gestorías y consultas discretas. Nada que pareciera diseñado para grandes venganzas. Eso tranquilizó a Alicia. Llevaba los tickets de aparcamiento ordenados por fecha, los movimientos bancarios marcados en amarillo y las fotografías de los dibujos dentro de una funda. No eran pruebas de una verdad completa. Eran, al menos, restos de una vida compartida. En la sala de espera, Marisa le apretó la mano. Entro contigo, si quieres. Alicia negó despacio. No, esto tengo que escucharlo yo. Durante 33 años, había confundido la prudencia con no preguntar demasiado. Aquella mañana entendió que la prudencia podía ser otra cosa. Preguntar dónde correspondía, antes de que Julián volviera a repartir la culpa como si también fuera suya. La abogada se llamaba Carmen Rivas, y no prometió soluciones rápidas. Revisó la carpeta con calma, sin dramatizar los tickets ni agrandar el misterio de los dibujos. Cuando Alicia mencionó a Nerea y el hospital, Carmen fue clara. Usted no tiene derecho a exigir datos clínicos de una tercera persona si no está autorizada. Ni nombres, ni diagnósticos, ni detalles de tratamiento. Ahí la ley protege a esa persona, no castiga a usted. Alicia bajó la mirada. Durante un segundo volvió a sentirse fuera de todo. Entonces Carmen señaló los extractos bancarios. Pero sus derechos están aquí, en su matrimonio, en su patrimonio, en las cuentas propias o comunes. Necesitamos saber su régimen económico matrimonial, gananciales, separación de bienes, capitulaciones si las hubo. Puede pedir extractos completos de cuentas vinculadas a usted, guardar justificantes, fechas, importes, conceptos. Sin borrar mensajes, sin manipular documentos y sin ir al hospital a buscar lo que no pueden darle. Alicia anotó cada palabra. No como quien prepara una venganza, sino como quien coloca piedras para cruzar un río. ¿Y si él insiste en que todo es porque se ha ido con ella?, preguntó, odiando todavía esa frase. Carmen la miró por encima de las gafas. Esa versión también se documenta, no para discutir con quién duerme, sino para saber qué relato público está sosteniendo y qué decisiones tomó sin usted. Si durante años se usó dinero compartido para algo que usted desconocía, la pregunta no es solo sentimental, es económica, y también de consentimiento. Alicia pensó en los lunes, en la sopa enfriándose, en la casa de 3 ventanas, en Julián decidiendo por los dos, mientras ella creía que esperar era una forma de amar. No podía entrar en una historia clínica ajena, pero sí podía mirar lo que se había pagado con su cuenta, con su casa, con su silencio. Cuando salió del despacho, Marisa se levantó de inmediato. Alicia no sonreía, pero respiraba de otra manera. En la mano llevaba una lista breve: pedir extractos, localizar la documentación del régimen matrimonial, conservar todos los mensajes, valorar medidas de separación o divorcio si aparecía riesgo económico, y no volver a enfrentarse a Julián sin hechos ordenados. En la calle, Madrid sonaba a tráfico, persianas de comercios y cucharillas contra tazas en la cafetería de la esquina. Alicia guardaba la carpeta en el bolso cuando el móvil vibró. Era Julián. El mensaje no tenía saludo, ni una pregunta por ella. No remuevas lo que no te pertenece. Marisa lo leyó por encima de su hombro y soltó un insulto en voz baja. Alicia, en cambio, se quedó muy quieta. No porque dudara, sino porque acababa de entender la forma exacta de la traición. Julián no solo había escondido una parte de su vida, había decidido qué parte de la vida de Alicia podía pertenecerle y cuál debía aceptar como ajena. El pulgar le tembló al abrir la respuesta. Luego dejó de temblar. No llamó. No suplicó. No preguntó todavía quién estaba detrás de aquellos lunes. Pulsó enviar. En la pantalla quedó su frase, sola, irreversible.
Lo que se pagó con nuestra vida también me pertenece. Alicia no volvió al Ramón y Cajal para desafiar a nadie. Esa fue la primera diferencia. Antes quizá habría ido empujada por la rabia, por la imagen insoportable de Julián, entrando de la mano de una mujer más joven, por la necesidad casi física de que alguien le dijera que aún importaba. Pero aquella mañana llevó en el bolso la libreta, la copia de los tickets y la tarjeta de Carmen Rivas, como si fuesen tres formas distintas de sostenerse derecha. No iba a pedir diagnósticos, no iba a preguntar nombres, no iba a inventarse un derecho que no tenía. Iba a mirar lo que ocurría en un espacio público, a comprobar si el hombre que había compartido su cama durante 33 años acudía allí como enfermo, como amante o como algo todavía más difícil de nombrar. Se sentó en una cafetería cercana al acceso principal, junto a una cristalera desde la que se veía parte del movimiento de entrada y salida. Ambulancias, familiares con bolsas de ropa, estudiantes con mochilas, pacientes que caminaban despacio. Todo parecía demasiado normal para contener una grieta tan íntima. A las 10:17, cuando ya empezaba a dolerle la espalda de tanta quietud, vio a Julián cruzar el paso de peatones. Lo primero que la golpeó no fue que estuviera allí, fue su aspecto. Julián no caminaba como alguien que arrastrara una enfermedad secreta. No llevaba la cara vencida de quien entra a recibir malas noticias, ni la torpeza de quien teme que le fallen las piernas. Iba afeitado, con el abrigo azul marino bien cerrado, y ese gesto concentrado que antes reservaba para las reuniones de trabajo. En la mano derecha llevaba una carpeta de cartón grueso, sujeta contra el pecho. En el brazo izquierdo, ropa doblada dentro de una bolsa transparente. Un jersey gris, 2 camisetas, algo que parecía un pantalón de chándal. De la otra mano, colgaba una bolsa de supermercado con productos cotidianos, no flores ni regalos. Toallitas, una botella de agua, crema hidratante, un paquete pequeño de galletas sin marca llamativa. Alicia sintió una vergüenza inesperada por haber imaginado, aunque fuera durante unas horas, que tal vez Julián estaba enfermo y se había marchado para no ser una carga. Aquella idea le había dolido, sí, pero también le había ofrecido una forma blanda de perdonarlo antes de tiempo. Verlo tan entero se la arrebató. Julián no parecía un paciente. Parecía alguien que sabía exactamente qué había que llevarle a otra persona. Alicia dejó pasar unos minutos antes de entrar. No lo siguió de cerca. Se repitió lo que Carmen le había dicho. Una cosa era proteger sus derechos y otra invadir la intimidad sanitaria de un tercero. Caminó por el vestíbulo con la lentitud de quien no quiere parecer escondida ni perdida. Julián estaba unos metros más allá, junto a una zona de espera, hablando con una mujer de uniforme administrativo. No entregaba su tarjeta sanitaria ni buscaba una ventanilla de admisión para sí mismo. Señalaba la carpeta, consultaba el móvil, asentía. Luego se sentó, pero no con la ansiedad de quien espera ser llamado a consulta. Se sentó como se sienta un acompañante, pendiente de una puerta, de un ascensor, de que alguien salga a decirle si puede pasar. Alicia lo miró desde una distancia prudente, protegida por el ir y venir de otras familias. Durante años, ella había preparado cenas, comprado detergente, organizado cumpleaños, llamado al seguro del coche, pensando que la vida de Julián ocurría dentro de los límites de la casa común. Y sin embargo allí estaba él, manejándose en aquel hospital con una familiaridad antigua, casi doméstica. No parecía visitar un lugar, parecía regresar. Hubo un instante en que Alicia estuvo a punto de acercarse a un mostrador y decir su nombre completo, el de su marido, los años de matrimonio, la humillación de la fisioterapeuta. No lo hizo, se limitó a preguntar, con una educación que le raspaba por dentro, si allí podían orientarla sobre cómo se acreditaba una persona para recibir información de un familiar ingresado. La trabajadora que la atendió no le pidió explicaciones ni se las ofreció. Le contestó con una claridad amable y cansada, como quien repetía una norma muchas veces al día. La información médica de un paciente solo podía darse al propio paciente, a la persona autorizada por él o a quien tuviera una representación adecuada. Consentimiento, autorización, documentación. Sin eso nada de nombres, nada de procesos, nada de ubicaciones concretas. Alicia asintió, no insistió. Aquella negativa, lejos de cerrar la puerta, le ordenó la cabeza. Si Julián estaba allí como acompañante reconocido, alguien lo había autorizado, o al menos lo aceptaba como figura de apoyo. Si ella no figuraba en ninguna parte, no era porque el hospital conspirara contra ella. Era porque su marido había construido una vida en la que su esposa no tenía sitio administrativo, ni voz práctica, ni derecho a ser llamada cuando algo importante ocurría. Cuando Alicia volvió hacia la zona de espera, Nerea Vidal ya estaba allí. No apareció como un amante que llega tarde a una cita robada. Apareció con una mochila profesional al hombro, el pelo recogido y una carpeta fina bajo el brazo, mirando antes a Julián que al reloj.
Él se levantó en cuanto la vio. Demasiado rápido, demasiado obediente. Nerea le tocó apenas el antebrazo, un gesto breve, funcional, pero cargado de una confianza que a Alicia le encendió la piel. No era una caricia abierta, tampoco era distancia profesional. Era peor. La naturalidad de dos personas que llevaban mucho tiempo coordinando algo sin necesidad de explicarlo. Julián le mostró la bolsa de productos y la ropa doblada. Nerea revisó por encima, dijo algo que Alicia no alcanzó a oír y negó con la cabeza, como si faltara una pieza o sobrara otra. Él bajó la mirada. Durante un segundo, Alicia vio al marido que conocía. No el hombre que se iba con una mujer joven, sino el que evitaba discutir cuando sabía que había hecho algo mal. Entonces Julián levantó la carpeta grande y se la entregó a Nerea. Alicia dio un paso involuntario, no lo bastante cerca para escuchar, sí lo bastante para ver la portada cuando la fisioterapeuta la giró hacia la luz. No leyó un nombre, no leyó un diagnóstico, solo una palabra, escrita en una etiqueta blanca, limpia y terrible, por todo lo que no explicaba. Apoyos. Alicia volvió a casa con la palabra apoyos, repitiéndosele por dentro, no como una explicación, sino como una llave que todavía no sabía en qué cerradura encajaba. No llamó al hospital, no pidió nombres, no intentó saltarse una confidencialidad que ya entendía que no le pertenecía. Pero al cerrar la puerta del piso y dejar el bolso en la entrada, sintió que había otra intimidad vulnerada allí dentro, la suya. Fue directa al armario del salón, al estante donde guardaba los álbumes antiguos que ya casi nadie abría. Sacó uno de tapas granate, con las esquinas gastadas, y lo colocó sobre la mesa junto a la carpeta transparente de los hallazgos. Primero puso el dibujo de la casa de 3 ventanas. Después el segundo, el que decía con letra torpe: «La casa de ella huele a sopa». Pasó páginas hasta encontrar la fotografía. Alicia y Julián, recién casados, de pie delante de aquella vivienda pequeña donde habían empezado. No era una casa bonita en el sentido de las revistas. Era una planta baja antigua, al norte de Madrid, con persianas desiguales, una puerta estrecha y 3 ventanas alineadas sobre una fachada clara que siempre necesitaba pintura. Pero Alicia la había querido con una esperanza feroz. Allí había aprendido a hacer caldo para 2, a estirar el sueldo, a comprar sábanas en rebajas, a creer que una vida compartida se construía con gestos pequeños. Acercó la foto al dibujo. Las 3 ventanas estaban en el mismo sitio. Incluso la del centro, un poco más alta, aparecía torcida en el papel, como si alguien hubiera intentado recordar no una casa cualquiera, sino aquella. Alicia se quedó unos segundos sin moverse. Luego abrió la bolsa de farmacia que había encontrado días antes en el coche familiar. Hasta entonces, la había mirado con rabia, como se mira una prueba íntima contra una misma. El ácido fólico había sido suficiente para llenarle la cabeza de una posibilidad humillante. Nerea embarazada, Julián comprando vitaminas, una nueva vida levantada sobre las ruinas de la suya. Pero ahora, después de ver a Julián con ropa doblada, toallitas, crema y una carpeta de apoyos, la bolsa decía otra cosa. Extendió el ticket sobre la mesa. No era solo ácido fólico. Había gasas estériles, guantes de nitrilo, crema barrera para piel irritada, suero fisiológico, empapadores pequeños y un gel de baño sin aclarado. Productos de cuidado cotidiano, de aseo, de piel frágil, de alguien que necesitaba ayuda en lo más privado de un cuerpo, no de una cita secreta en un hotel, ni de una aventura convertida en embarazo. Aquello no alivió a Alicia, al contrario, la hizo sentirse más desposeída, porque si no era un bebé, si no era el tópico cruel de una mujer joven esperando un hijo de su marido, entonces había una rutina más callada, más antigua, más física. Una rutina donde Julián compraba con dinero común objetos para tocar, limpiar, sostener o proteger a otra persona. No supo qué le dolía más, haber imaginado una traición sexual o empezar a entender que su matrimonio había financiado una intimidad de cuidados de la que ella no sabía nada. Llamó a Marisa porque necesitaba una mirada que no estuviera rota por dentro. No le pidió permiso para llorar ni para enfadarse, solo le dijo: «Ven un momento, creo que la casa del dibujo existió». Marisa llegó media hora después con el abrigo mal abrochado y esa prudencia de las amigas que entran en una casa donde acaba de cambiar el suelo bajo los pies. Alicia le enseñó la fotografía, los dibujos y el ticket de farmacia. Marisa no hizo comentarios fáciles. No dijo «lo sabía», ni «ese hombre es un sinvergüenza», aunque Alicia vio que le temblaba la mandíbula. Se sentó, cogió uno de los dibujos sin levantarlo del mantel y lo observó con atención. «Alicia, esto no me parece un garabato de niño». Alicia la miró. «¿Entonces qué es?» «No lo sé, y no quiero inventarme nada, pero he visto cosas parecidas en materiales de estimulación, de memoria, de comunicación».
Marisa señaló la repetición de las ventanas, la palabra escrita con esfuerzo, la frase incompleta. Cuando alguien tiene dificultades para ordenar recuerdos o para expresarse, a veces se trabaja con dibujos, con fotos, con palabras familiares. No porque sea infantil, porque el cerebro necesita caminos más sencillos para llegar a algo. Alicia sintió un escalofrío lento. La palabra apoyos dejó de estar sola. Se pegó a rehabilitación, a trabajo social, a la bolsa de farmacia, a la manera en que Nerea había hablado de años de trabajo. ¿Me estás diciendo que quien dibujó esto podría ser una persona enferma? Marisa tardó en contestar. Te estoy diciendo que no parece una prueba de embarazo ni una postal de un amante. Parece una pista de alguien intentando recordar o decir algo. Y lo que intenta recordar eres tú, o vuestra casa, o lo que Julián contó de vuestra casa. El móvil de Alicia sonó cuando Marisa todavía estaba allí. En la pantalla apareció el nombre de Laura. Alicia dudó. La herida de la conversación anterior seguía abierta. Su hija había visto a Julián con Nerea y había callado. No por maldad, quizá, pero había callado. Contestó en voz baja. Mamá. Laura sonaba distinta, más pequeña. Perdóname por cómo te lo dije, y por no decírtelo antes. Alicia cerró los ojos. No quería consolar a su hija antes de entender su propia destrucción, pero tampoco quería castigarla por no haber sabido cargar con una verdad adulta. No sé todavía qué perdonar, Laura, pero te escucho. Hubo un silencio lleno de respiración. Me acordé de otra cosa, no sé si importa. Papá, cuando se ponía muy nervioso, repetía una frase. Yo pensaba que hablaba de ti o de la abuela, o no sé. Era como si se la dijera a sí mismo. Alicia abrió los ojos. ¿Qué frase? Laura tragó saliva al otro lado. Prometí que no la dejaría sola. Lo dijo más de una vez. Una noche en casa después de una llamada. Y otra vez en el coche, cuando yo le pregunté por qué estaba tan alterado. Me contestó que no me metiera, pero antes lo dijo. Prometí que no la dejaría sola. Alicia no respondió enseguida. Marisa, al verla palidecer, dejó el dibujo sobre la mesa con cuidado. ¿Dijo a quién? Preguntó Alicia. No, nunca. Yo pensé, mamá, de verdad pensé que quizá hablaba de ti. Alicia miró la fotografía de la casa antigua. Allí estaba ella, con 20 años, sonriendo junto a Julián. Y por primera vez, se preguntó si aquella promesa no había nacido dentro de su matrimonio, sino en una habitación anterior, en una culpa anterior, en una vida que él había decidido traer escondida hasta la mesa de su casa. Cuando colgó, Alicia no lloró. Hubiera sido más fácil llorar. El llanto habría convertido todo aquello en una pena reconocible. Un marido, otra mujer, una hija asustada, una esposa abandonada. Pero lo que tenía delante era más difícil de nombrar. Marisa le tocó el hombro. No vayas sola, Julián, con esto. Ordénalo. Llama mañana a Carmen. Esto ya no va solo de una infidelidad. Alicia asintió. Su amiga tenía razón. No podía permitir que Julián volviera a encerrarla en una frase paternalista, en un «no lo entenderías», en un «no te pertenece». Si había una promesa, quería saber cuándo había empezado. Si había cuidados, quería saber con qué dinero se habían pagado. Si había una persona vulnerable, quería saber por qué su existencia había sido usada para expulsarla a ella de su propia historia. Marisa se marchó poco después, dejándola con la mesa llena de pruebas. La casa quedó en silencio. Desde la cocina llegó un olor leve a caldo frío, porque Alicia había sacado por la mañana un tupper del congelador y se había olvidado de guardarlo de nuevo. Ese detalle pequeño la golpeó más que todos los papeles. Volvió a sentarse. Puso la fotografía antigua al lado del dibujo. 3 ventanas. La fachada clara. El apodo Lichi, escrito por una mano que no era la de Julián, pero que lo conocía porque Julián lo había llevado hasta allí. Y la frase de la sopa. Ese olor doméstico que pertenecía a los lunes de Alicia, a su olla, a su paciencia, a sus años de esposa que esperaba sin preguntar demasiado. Entonces comprendió algo incompleto, pero insoportable. Alguien había estado recibiendo fragmentos de su matrimonio, como si fueran recuerdos propios. No sabía quién. No sabía si era amante, familiar, paciente, víctima o deuda. Pero sí sabía una cosa. Julián no solo había escondido los lunes. Había repartido pedazos de la vida de Alicia en un lugar donde ella no podía entrar. Alicia no llamó al hospital. Tampoco escribió a Nerea. Aquella noche, después de que Marisa se marchara y de que la casa recuperara ese silencio de muebles conocidos que de pronto parecían ajenos, hizo lo único que todavía le pertenecía sin pedir permiso. Abrió los armarios bajos del despacho y sacó la caja de papeles antiguos.
No buscaba un diagnóstico, ni un nombre protegido, ni una puerta prohibida. Buscaba fechas, recibos, rastros de su propia vida común. La caja olía a cartón seco y a polvo de mudanzas viejas. Dentro estaban las escrituras de la primera vivienda, facturas de electrodomésticos que ya no existían, garantías de persianas, presupuestos de pintura y extractos bancarios de cuando aún se pagaba en pesetas. Alicia fue separando cada papel con una paciencia casi administrativa, pero por dentro sentía que estaba levantando las baldosas de su matrimonio una a una. Lo encontró doblado dentro de una carpeta de proveedores domésticos, entre una factura de fontanería y un recibo de arreglo de ventanas. Era una copia antigua de transferencia, con el sello violeta de una sucursal que ya no existía. Fecha, un lunes de marzo, muchos años atrás. Importe, 18.000 pesetas. Concepto escrito a máquina. Ayuda proveedor doméstico. Hasta ahí podía haber sido cualquier gasto de una casa joven, una de esas reparaciones que se olvidan porque la vida sigue. Pero en el margen inferior, con la letra inclinada de Julián, había una anotación breve. Begoña, F, necesario. Alicia se quedó inmóvil. Begoña ya no era solo una boca de metro donde Marisa creyó verlo. Ya no era solo una palabra suelta en una libreta. Estaba allí, escondida en los cimientos económicos de su matrimonio, antes de que Nerea tuviera edad de ser nada en la vida de Julián. Antes de la versión vergonzosa de la amante. Antes, quizá, de muchas cosas que Alicia había dado por limpias. Fotografió el papel, lo guardó en una funda transparente y llamó a Marisa. No eran horas, pero Marisa contestó al segundo tono, con esa voz ronca de quien ya esperaba malas noticias. Alicia le leyó la fecha, el concepto, la palabra Begoña, y aquella inicial aislada que parecía mirar desde el papel, sin querer decir todavía su nombre. Al otro lado hubo un silencio largo. Después, Marisa dijo algo que Alicia no quería oír, y necesitaba oír al mismo tiempo. Ten cuidado con la pregunta que le haces. Si le preguntas si tiene una hija secreta y te dice que no, puede estar diciendo la verdad. Pero una negativa verdadera no equivale a una verdad completa. Alicia apoyó la frente en la pared del pasillo. Durante un instante volvió a sentirse ridícula por haber pensado en un hijo oculto, en una novela barata pegada a su vida real. Pero Marisa no la juzgó, solo añadió, más bajo. No le dejes elegir el tamaño de la mentira. Pregúntale por las fechas. Alicia no esperó a que el miedo se le enfriara. Envió a Julián una fotografía de la transferencia y una sola frase. Esto también salió de nuestra casa. Él llamó a los 3 minutos, no preguntó de dónde lo había sacado, no preguntó qué significaba. Solo respiró de una forma seca, contenida, como si Alicia acabara de tocar una herida que él creía enterrada bajo 30 años de recibos. Quedaron en verse en el portal, no en la vivienda. Fue decisión de Alicia. No quería que él volviera a entrar en la cocina, a colocarse junto a la mesa, a convertir su casa en un despacho de excusas. Cuando Julián apareció, llevaba el abrigo abierto y la cara cansada. Ella no le ofreció asiento, le mostró la copia dentro de la funda. Explícame esto. Y no me digas que no me pertenece, porque está en una carpeta nuestra, con dinero nuestro y con tu letra. Julián miró el papel apenas un segundo. Luego apartó los ojos. Hay cosas de antes, Alicia. Ella sintió que aquella frase movía el suelo. ¿Antes de qué? ¿Antes de mí? ¿Antes de casarnos? ¿O durante los primeros años, cuando yo creía que estábamos empezando juntos? Él apretó la mandíbula. No puedo entrar ahí ahora. La calma de Alicia se volvió más peligrosa que un grito. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida otra vez. Era la mujer que sostenía un papel fechado en un lunes antiguo y exigía que el tiempo dejara de obedecer solo a Julián. Dime si hay una hija, dijo. La palabra hija quedó suspendida en el portal, pequeña y brutal. Dímelo mirándome a la cara. ¿Has mantenido durante años a una hija secreta con dinero de los dos? Julián reaccionó como si ella le hubiera dado una bofetada. Primero con rabia, luego con algo parecido al dolor. No, dijo. No es eso. ¿Entonces qué es? No lo entiendes. Alicia soltó una risa sin alegría. Claro que no lo entiendo. Me has dedicado 30 años a impedirlo. Él dio un paso hacia ella, pero Alicia no retrocedió. Pensó en la advertencia de Marisa. Una negativa verdadera no era una verdad completa. Pensó en los dibujos, en la casa de 3 ventanas, en el olor a sopa convertido en recuerdo de alguien más. Julián bajó la voz, y esa bajada la asustó más que su rabia. No es mi hija, pero si yo no hubiera estado allí, su vida sería otra. Alicia siguió en el portal, frente a Julián, con la frase de él todavía abierta entre los dos. No es mi hija, pero si yo no hubiera estado allí, su vida sería otra.
El móvil de Julián vibró. Él miró la pantalla y Alicia alcanzó a leer una palabra antes de que la tapara con la mano. Nerea. No, dijo ella. Esta vez no vas a contestar lejos de mí. Julián apretó los labios, pero descolgó. No puso el manos libre. Aún así, en el silencio del portal, la voz de Nerea llegó a retazos, baja y tensa. La valoración sigue en pie. Trabajo Social ya tiene el informe. Esta semana no cambiéis el entorno. Los apoyos, la accesibilidad, la posible adaptación de vivienda. Si se altera ahora, podemos perder meses. Alicia no oyó un nombre, tampoco un diagnóstico. Nerea seguía moviéndose dentro de los límites correctos, pero acababa de dejar algo claro. Aquello no era una escapada sentimental de lunes por la tarde. ¿Vivienda de quién?, preguntó Alicia. Julián apartó el teléfono. No puedes meterte en eso. Y al oírlo, Alicia comprendió que él aún creía que podía decidir qué partes de la verdad eran propiedad suya. No le dejó subir. Julián se marchó con la llamada sin terminar, y Alicia cerró la puerta de casa con doble vuelta. En la cocina abrió el portátil. No buscó mensajes privados, ni historias clínicas, ni nada que no le perteneciera. Buscó en la cuenta común, sus extractos, su dinero compartido, sus años de aplazar cosas. Filtró por lunes, después por conceptos, reforma, apoyo, material, accesibilidad. El cargo apareció sin dramatismo, como aparecen casi siempre las mentiras largas, en una línea pequeña. 386 euros, recurrente. Beneficiario, una empresa de accesibilidad domiciliaria del norte de Madrid. Algunos meses cambiaba la referencia, barra baño, rampa portátil, mantenimiento silla, adaptación piso. Alicia se quedó mirando la pantalla. Recordó la cocina que nunca reformaron, los azulejos claros que había elegido, la encimera que Julián pidió aplazar porque, según él, convenía guardar dinero por si surgía algo en casa. Algo había surgido, solo que no parecía ser en su casa. Imprimió los movimientos y los puso junto a la transferencia antigua que ya había encontrado. No necesitaba saber todavía quién vivía detrás de esos pagos para entender lo esencial. Durante años, una parte de lo común había ido a sostener una necesidad que a ella le habían negado nombrar. A media mañana, Alicia envió los justificantes a Carmen Rivas. Añadió una sola frase. Creo que este dinero salió de fondos destinados a reformas familiares. La abogada llamó poco después. Alicia, separa dos cosas, dijo Carmen. Si esos fondos son comunes, tienes derecho a exigir transparencia económica, extractos completos, contratos, justificantes, destino de los pagos. Y si hay riesgo para bienes compartidos, podemos estudiar medidas de protección. Alicia respiró hondo. ¿Y si todo esto tiene que ver con una persona enferma? Entonces esa persona tiene derechos, y tú también. No puedes invadir información sanitaria, ni presionar a personal médico, ni pedir datos clínicos de un tercero. Confidencialidad, protección de datos, autonomía del paciente, eso no es negociable. Pero tampoco puede usarse como cortina para ocultarte qué se ha hecho con dinero común. Alicia apuntó la frase en una libreta. No quiero hacer daño a alguien vulnerable. Por eso vas a hacerlo bien. Documenta. No amenaces. No improvises. Y sobre todo, no confundas compasión con quedarte desprotegida. Cuando colgó, Alicia sintió algo distinto al miedo. No era venganza. Era una forma nueva de orden. Podía no cruzar ciertas puertas, pero ya no iba a permitir que Julián cerrara con llave las que también eran suyas. Laura llegó por la tarde con el abrigo mal abrochado y los ojos de quien llevaba horas ensayando una disculpa. Alicia no levantó la voz. Le preparó una infusión y dejó sobre la mesa solo los extractos impresos. Necesito que me digas qué te pidió callar tu padre. Laura miró los papeles. Luego miró a su madre. Yo no sabía lo del dinero. No así. Pero sabías algo. Laura se cubrió la boca con una mano, como si la frase tuviera que atravesarle antes de salir. Me dijo que no te contara lo del hospital, que estabas muy sensible, que si tú entrabas en esto. Tragó saliva. Que lo convertirías en divorcio y ella se quedaría sin casa. Alicia no parpadeó. Ella. No Nerea. No una paciente. No alguien. Ella. ¿Quién es ella, Laura? No lo sé, mamá, te lo juro. Le pregunté si era Nerea, si tenía otra familia, si había un embarazo. Se enfadó muchísimo. Dijo que no era eso, que había prometido hacerse cargo, que si tú pedías el divorcio, todo se venía abajo. Alicia sintió una ternura dolorosa por su hija y una rabia limpia hacia Julián. No solo había escondido una historia, había colocado a Laura en medio, obligándola a proteger una casa que ni siquiera sabía nombrar. No eras tú quien tenía que cargar con esto, dijo Alicia.
Laura empezó a llorar en silencio. Tenía miedo de romperte. Alicia le cogió la mano. Lo que me rompe no es la verdad. Es que hayáis decidido que yo no podía soportarla. Cuando Laura se fue, Alicia dejó los papeles sobre la mesa. El concepto adaptación piso seguía allí, frío, exacto. Pensó en la cocina aplazada, en una vivienda preparada en otra parte, en una mujer sin nombre a la que quizá había que proteger. Pero también entendió la otra mitad. El silencio no solo protegía a alguien vulnerable, protegía a Julián, su control sobre el dinero, su versión de los hechos, su derecho inventado a decidir por todos. Y esa noche, por primera vez, Alicia no se preguntó si su marido la había cambiado por Nerea. Se preguntó qué llevaba años levantándose fuera de su casa, ladrillo a ladrillo, con una llave que también era suya. El primer mensaje llegó antes de que Laura llamara al telefonillo. Me he enterado, qué pena. Si necesitas algo. Era de una prima de Julián. No decía Nerea, ni abandono, ni pobre Alicia. No hacía falta. La versión pública ya circulaba sola, como esas manchas de aceite que nadie confiesa haber derramado. Alicia dejó el móvil boca abajo y terminó de poner la mesa. No había preparado cocido ni una comida de domingo de las de antes, con la olla empañando los cristales y Julián corrigiendo el punto de sal. Hizo una tortilla de patata, una ensalada y pan reciente. Lo suficiente para comer. Lo justo para no representar una normalidad que ya no existía. Sacó el mantel bueno por una razón que ni ella misma habría sabido explicar del todo. Aquella mesa seguía siendo suya. Su casa seguía siendo suya. Y la silla vacía de Julián, que decidió no retirar, también iba a quedarse allí, a la vista, como una ausencia con nombre. Laura llegó con los ojos hinchados. Marisa apareció detrás con una bandeja de pasteles pequeños, pero la dejó en la encimera sin decir nada. Nadie fingió alegría. Nadie preguntó por el padre que faltaba. Durante unos minutos solo se oyeron platos, cubiertos y frases pequeñas. El frío, el ascensor, si la tortilla estaba hecha por dentro. Pero el móvil de Alicia seguía junto al plato, boca abajo, como si debajo de aquella pantalla estuviera esperando toda la familia de Julián para colocarla en el papel que le habían escrito. Alicia levantó el teléfono, leyó otra vez el mensaje y lo apagó. No voy a contestar. Laura dejó de cortar pan. Mamá, quizá solo quiere ayudarte. No. Quiere saber si voy a portarme bien. Marisa alzó la vista, atenta. Alicia no subió la voz. Precisamente por eso, Laura pareció escucharla mejor. Quieren que sea la esposa abandonada que acepta condolencias en voz baja. La mujer de 56 años a la que cambian por una más joven y que encima da las gracias porque la llamen pobre. No voy a hacer esa comida de domingo para tranquilizar a nadie. La silla de Julián quedó entre ellas, muda y enorme. Tu padre eligió una historia para contar fuera, continuó Alicia. Yo no tengo por qué vivir dentro de esa historia. Laura apretó la servilleta contra la boca. Aguantó unos segundos, pero el llanto le salió igual, cansado, sin ruido al principio. Yo pensé que te ibas a derrumbar, dijo al fin. Cuando le vi con Nerea, cuando papá empezó con lo del hospital y con que era mejor no mezclarte, pensé que si te lo contaba sin entender nada, te rompía. Alicia sintió el impulso de levantarse y abrazarla antes de que la culpa siguiera creciendo. Pero no lo hizo todavía. Si convertía aquel momento en consuelo demasiado pronto, volverían a esquivar lo importante. Que tuvieras miedo no te convierte en mala hija. Laura respiró como si esa frase le doliera y la salvara a la vez. Lo siento, mamá. Pero ocultarme la verdad también me infantilizó. Laura bajó la mirada. No quería tratarte como a una niña. Lo sé. Pero decidisteis cuánto podía soportar. Tú por miedo, tu padre por conveniencia o por culpa, no lo sé todavía. Y las dos cosas me dejaron fuera de mi propia vida. Marisa no intervino. Alicia se lo agradeció. Desde hoy, añadió, si algo afecta a mi matrimonio, a mi dinero o a mi dignidad, no se decide a mis espaldas, ni siquiera para protegerme. Después de comer, Marisa recogió los platos y los dejó en el fregadero. No puso café. En vez de eso, abrió la libreta de Alicia sobre la mesa y colocó al lado los extractos impresos. Antes de que Julián vuelva con frases de santo cansado, vamos a escribir preguntas, dijo. Cortas, fechas, dinero y nombres. Nada de «es complicado». Alicia cogió el bolígrafo azul. La primera pregunta salió limpia. ¿Desde cuándo existen los lunes del hospital? La segunda pesó más. ¿Qué empezó antes de Nerea? Laura, todavía con la voz tomada, señaló los papeles. ¿Y el dinero?
No dejes que lo convierta en una cuestión sentimental. Alicia escribió: ¿qué pagos salieron de la cuenta común y para quién? Luego añadió: ¿qué documentos firmaste sin decírmelo? Marisa golpeó suavemente la mesa con un dedo. Pon lo de la persona beneficiaria. Sin nombres raros si aún no lo sabes. Que sea él quien los diga. Alicia obedeció. ¿Quién dependía de esos pagos? Al llegar a Nerea, se detuvo. Durante días había sentido aquel nombre como una humillación clavada en la lengua. Ahora empezaba a parecerle otra cosa, una pieza, no el tablero entero. Escribió: ¿cuál es el papel real de Nerea Vidal? Y al final, más despacio: ¿por qué dijiste públicamente que te ibas con ella? Las tres miraron esa última línea. No preguntaba por un aparcamiento, ni por un lunes, ni por un ingreso. Preguntaba por una decisión concreta: convertir a Alicia en la mujer sustituida para que nadie mirara hacia otro sitio. Eran casi las 5 cuando sonó el timbre. El sonido cortó la casa en dos. Laura se quedó inmóvil. Marisa cerró la libreta solo a medias, dejando el bolígrafo dentro como una marca. ¿Esperabas a alguien?, preguntó. Alicia negó. El timbre volvió a sonar, más breve, no impaciente, urgente. Alicia caminó hasta la entrada. En el mueble seguía la bandeja donde Julián dejaba las llaves, vacía desde que se marchó. Ese hueco le pareció más elocuente que cualquier explicación. Había abandonado la casa, pero no la costumbre de llamar cuando necesitaba que le abrieran. Miró por la mirilla. Julián estaba al otro lado. Llevaba la chaqueta oscura y una bolsa gris colgando de una mano. Parecía agotado, con la barba mal afeitada y los hombros vencidos. No tenía aspecto de amante que vuelve arrepentido, ni de marido que viene a recoger ropa. Traía la cara de alguien que había corrido detrás de una consecuencia y acababa de descubrir que no podía alcanzarla. Alicia puso la cadena antes de abrir. ¿Qué quieres? Julián miró por la rendija. Vio a Laura al fondo del pasillo. Vio también a Marisa, de pie junto a la mesa, con los papeles cerca. Alicia, por favor, tengo que hablar contigo. Habla. Él tragó saliva. No aquí. Esta es mi casa. Sin Laura, dijo bajando la voz. Esto no tiene que oírlo ella. Laura dio un paso hacia la entrada. Alicia no necesitó mirarla para saber que aquella frase le había caído encima como una puerta cerrada. Durante años, Julián había usado ese tono para ordenar la vida familiar sin parecer autoritario. Ahora no es el momento, no la preocupes, déjamelo a mí. Alicia lo reconoció con una claridad fría. Papá, dijo Laura con la voz rota, ya estoy dentro. Julián cerró los ojos un segundo. No sabes lo que dices. Alicia apoyó una mano en la puerta y la otra sobre la lista doblada que llevaba consigo. Eso lo decides tú otra vez, ¿no? Él la miró entonces de verdad. Por primera vez desde que había llegado, pareció entender que no bastaba con mostrarse cansado para recuperar el control. Te lo voy a contar, murmuró. Pero no así. Alicia quitó la cadena. El clic sonó pequeño, doméstico, casi vulgar. Pero para ella tuvo el peso de una frontera. No abrió del todo. Solo lo suficiente para que Julián viera la mesa, la silla vacía, y a las dos mujeres que no pensaban desaparecer de la escena. La bolsa gris rozó el marco. Dentro se adivinaba una carpeta doblada, pero Alicia no preguntó aún. Ya no iba a correr detrás de cada migaja. Julián volvió a mirar a Laura. Alicia, por favor. Ella sostuvo la puerta hasta la mitad. Hoy no eliges tú quién escucha. Julián se quedó en la entrada con la bolsa gris en la mano. La puerta seguía abierta detrás de él, y esa vez Alicia no la cerró. Laura estaba junto a la mesa. Marisa, en silencio, no se movió del pasillo. Alicia, por favor, dijo él. Esto no es para hablarlo delante de ellas. Laura contestó antes que su madre. Lo que no era para oír fue que, si mamá preguntaba, una mujer se quedaba sin casa. Julián apretó el asa de la bolsa. Alicia conocía ese gesto. Lo hacía cuando buscaba unos segundos para cambiar la versión. Entra, dijo ella. Pero no vengas a pedirme confianza. Te sientas ahí, con los papeles, y respondes. Él obedeció. No se quitó el abrigo, no abrazó a Laura. Se sentó en la silla vacía, frente a los extractos, los recibos y la libreta donde Alicia había escrito las preguntas con letra demasiado recta para una mujer que llevaba días temblando. Alicia no le ofreció café. Aquella cortesía ya no le salía. Primera pregunta, dijo. ¿Te fuiste por Nerea Vidal? Julián bajó la mirada. No como tú piensas. No me expliques lo que pienso, contesta. Él tragó saliva. Durante un instante pareció más viejo, pero Alicia no confundió el cansancio con la inocencia. Me fui porque lo del hospital iba a salir.
Esta semana, con el alta, trabajo social, la terapeuta ocupacional, el piso, todo iba a quedar demasiado visible. Años de cosas que yo había sostenido solo. Nerea estaba ahí. Me ayudó. Me apoyé en ella. Más de lo que debía. Marisa soltó un suspiro áspero. ¿Y dejaste que todos creyéramos que te ibas con una mujer más joven?, preguntó Alicia. Julián no respondió enseguida. Pensé que era menos dañino. Alicia sintió una vergüenza nueva, distinta de la de los primeros días. No era la mujer abandonada por otra. Era la mujer usada como pantalla. Menos dañino para ti, dijo. Él levantó los ojos, pero no encontró defensa posible. Julián abrió la bolsa y sacó una carpeta doblada. La dejó en medio de la mesa, sin acercársela a nadie. Dentro había copias de recibos, presupuestos y transferencias. Alicia leyó palabras sueltas. Barra abatible, rampa portátil, adaptación de baño, mantenimiento de silla, farmacia, taxis. Usé dinero de la cuenta común, admitió él. Al principio eran pagos pequeños, cosas que podía cubrir sin explicaciones. Luego el piso necesitó cambios. No era para caprichos, Alicia. Era para que ella pudiera salir del hospital con un mínimo de seguridad. ¿Ella?, dijo Laura. Julián cerró los ojos. Una mujer adulta, eso puedo decirlo. Alicia apoyó una mano sobre la libreta. No, puedes decir más. Has pagado cuidados con dinero de los dos. Has adaptado un piso que yo no sabía que existía. Has usado nuestra vida como si fuera una cuenta tuya. Hice una promesa. La frase cayó con peso, pero no con nobleza. Una promesa no te daba derecho a quitarme el consentimiento, respondió Alicia, más bajo de lo que esperaba. Julián miró a Laura, y ese cálculo la enfureció. ¿Quién es?, preguntó Alicia. No es mi hija, no es una amante, y no puedo darte su nombre todavía. No te estoy pidiendo un informe médico, dijo ella. Sé que hay límites, pero no uses la confidencialidad para esconder lo que tú hiciste. Julián se quedó quieto. Cuando habló, la voz le salió rota. Ella no puede defenderse de lo que hicimos. Laura dio un paso atrás. ¿Hicimos quiénes, papá? Él no contestó. Alicia comprendió entonces que la promesa no era una explicación, era una cerradura. El móvil de Julián vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció Nerea Vidal. Él intentó levantarse. Tengo que cogerlo. Aquí, dijo Alicia. No es buena idea. Altavoz, Julián. Él dudó. Luego miró a su hija, a Marisa, a la carpeta abierta y pulsó la pantalla. ¿Dónde estás? La voz de Nerea sonó rápida, sin la calma profesional de otras veces. Tienes que volver al hospital ya. Estoy resolviendo algo. No, han adelantado la revisión con trabajo social. La terapeuta ocupacional quiere confirmar el entorno antes de cerrar el alta. Si se altera ahora, si no reconoce la rutina, pueden parar todo otra vez. No podemos perder meses. Alicia escuchó sin moverse. No hacía falta que Nerea diera diagnósticos. Bastaban esas palabras: alta, entorno, rutina, meses. Había una vida organizada alrededor de silencios, y ella había pagado parte de esa organización sin saberlo. Julián dijo casi en un susurro: Alicia está conmigo. Al otro lado se hizo un silencio breve y limpio. Julián, no la lleves allí sin preparar nada. No hoy. Está muy sensible con los dibujos. Alicia sintió que la sangre se le retiraba de la cara. ¿Qué dibujos?, preguntó. Nerea no contestó. Se oyó una puerta, pasos, un roce contra el teléfono. Después, una voz de fondo, adulta y débil, empezó a repetir sonidos sueltos, como si buscara una palabra entre habitaciones cerradas. Julián se inclinó hacia el móvil con miedo. Nerea, aléjate. Pero ya era tarde. Por el altavoz llegó una sílaba quebrada. Li-chi. Alicia dejó de respirar. La voz insistió, más baja, con una ternura imposible de colocar en ningún recuerdo seguro. Li-chi. Alicia no se movió durante unos segundos. El apodo, dicho por aquella voz adulta y quebrada al otro lado del teléfono, había entrado en el salón como una mano ajena abriendo un cajón íntimo. Julián apagó la llamada con torpeza, pero ya era tarde. Lichi no era una palabra que pudiera recogerse del suelo y fingir que no había caído. Voy contigo, dijo Alicia. Julián negó antes de tener una frase preparada. No puedes aparecer allí así. No voy a pedir un diagnóstico. No voy a hablar con ningún médico. No voy a entrar en ninguna historia clínica. Voy a ver lo que tú has metido en mi vida durante años. Él bajó la mirada hacia la carpeta gris, como si en aquellas facturas hubiera menos vergüenza que en el apodo.
Alicia cogió el bolso, la libreta pequeña y una copia del dibujo de la casa de 3 ventanas. No porque pensara interrogar a nadie, sino porque necesitaba recordar que no iba allí como una intrusa. Iba como la mujer cuyo dinero, cuya casa y cuya memoria habían sido usados sin permiso. En el taxi hacia el Ramón y Cajal, Madrid pasaba detrás de la ventanilla con una normalidad casi ofensiva. Semáforos, marquesinas, gente con bolsas de la compra, una pareja discutiendo junto a un paso de cebra. Alicia pensó que la vida seguía siempre igual para quien no sabía que una palabra podía partir 30 años. Julián no intentó tocarla. Iba sentado a su lado con el móvil en la mano, recibiendo mensajes de Nerea que no le enseñaba hasta que Alicia dijo: «Si esa conversación afecta a mi presencia allí, la leo». Él obedeció. Nerea había escrito: «Solo zona permitida, sin preguntas clínicas. Si ella se agita, salís. Y Julián, no vuelvas a mentirle delante de ella». Alicia leyó 2 veces aquella última frase. No era una absolución para Nerea, pero sí una grieta. La fisioterapeuta sabía que el problema no era solo proteger a una paciente, también era impedir que Julián siguiera administrando la realidad como si todos los demás fueran menores de edad. «¿Ella sabe quién soy?», preguntó Alicia. Julián cerró los ojos un instante. «A veces sí, a veces no como tú piensas». Era otra respuesta incompleta, pero ya no sonaba a escapatoria romántica. Sonaba a algo peor, a una versión deformada de Alicia, viviendo en una habitación donde Alicia nunca había entrado. Nerea los esperaba junto a una zona de rehabilitación, donde el olor a desinfectante se mezclaba con café de máquina y ropa recién lavada. No llevaba la seguridad altiva de otras veces. Tenía el pelo recogido deprisa y una carpeta fina contra el pecho. «Antes de entrar», dijo mirando a Alicia, no a Julián, «necesito que quede claro algo. Usted no está autorizada a recibir información clínica. Nadie del hospital se la va a dar, y yo tampoco. Lo que va a haber es porque Julián participa en sus cuidados, y porque ella, hoy, ha aceptado que pasen. Si dice que no, salen». Alicia asintió. «No he venido a robarle intimidad a una mujer enferma. He venido porque alguien usó la mía para sostener esto». La frase dejó a Nerea sin respuesta durante un segundo. Después abrió la puerta de un cuarto blanco, amplio, con una mesa, láminas plastificadas, lápices gruesos y una silla colocada junto a la ventana. No había dramatismo, ni máquinas extraordinarias, ni secretos de película. Solo una habitación de trabajo, rutina y paciencia. En la mesa había dibujos, casas, ventanas, cortinas, palabras sueltas, algunas repetidas con letra desigual, como si cada trazo hubiera tenido que atravesar una niebla. La mujer estaba sentada con una manta clara sobre las piernas. Tendría una edad parecida a la de Alicia, quizá algo menos, quizá algo más. Era difícil calcularlo porque el daño no envejecía igual que los años. Tenía el rostro atento por momentos y ausente al siguiente, como si escuchara una emisora que se perdía entre interferencias. Una mano descansaba sobre la mesa, la otra sostenía un lápiz azul. «Hoy está cansada», murmuró Nerea. «La comunicación puede ser fragmentada. Los dibujos forman parte de ejercicios de orientación, memoria y expresión. No son pruebas de nada por sí solos». Alicia no contestó. Había visto ya el primer dibujo de cerca. La casa de 3 ventanas no era exacta, pero lo bastante parecida como para doler. La puerta estrecha, la línea torcida de la acera. Y en una esquina, una mancha de color mostaza que Alicia reconoció antes de querer reconocerla. La cortina del salón pequeño de su primera vivienda, aquella tela que había elegido recién casada porque era barata, alegre y disimulaba mal la humedad de la pared. Debajo, con letra irregular, se leía: «Sopa domingo». Alicia sintió un golpe lento, no en el pecho, sino en la memoria. Ella hacía sopa los domingos por la tarde, cuando Laura era pequeña, y Julián decía que el olor le arreglaba la semana. Nunca había sido una historia importante. Precisamente por eso era suya. «¿Quién le contó esto?», preguntó Alicia, sin apartar los ojos del papel. Julián se adelantó con una voz quebrada. «Yo intentaba ayudarla a fijar cosas, a darle imágenes, rutinas, algo amable». Alicia lo miró entonces. «No. Le diste mi casa, mi sopa, mi cortina, mi nombre, y lo llamaste con pasión». Nerea bajó la vista. No defendió a Julián, pero tampoco se apartó del todo de él. Ese silencio, para Alicia, tuvo peso propio. No era el silencio de quien no sabía. Era el silencio de quien había decidido que el daño colateral podía esperar porque la urgencia principal estaba en otra silla. La mujer del cuarto blanco rozó el dibujo con los dedos. Primero la ventana izquierda, luego la del centro,
Después la mancha mostaza de la cortina. Sus labios se movieron antes de que saliera sonido. Casa. Caliente. Julián dio un paso hacia ella. Tranquila, Feli. El nombre quedó suspendido apenas un instante. Feli. F. La inicial de la transferencia antigua. Alicia no preguntó más. No allí. No delante de una mujer que parecía sostener cada palabra con esfuerzo. Pero el hilo se había tensado desde Begoña hasta aquella mesa, desde las pesetas camufladas hasta la silla, desde los lunes falsos hasta la casa dibujada. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos encontraron a Alicia con una claridad breve, casi dolorosa. No había malicia en ellos. Eso fue lo peor. Alicia no podía odiarla. No podía convertirla en rival, ni en usurpadora, ni en explicación cómoda. La traición estaba de pie a su lado, envejecida y cobarde, llamando ayuda a lo que también había sido apropiación. Feli tocó de nuevo la casa. Esta vez dejó el dedo sobre la puerta. Y dijo mirando a Alicia. Él dijo que tú también vivías allí. Feli dejó la frase sobre la mesa, junto a los lápices gruesos y la casa de 3 ventanas. Él dijo que tú también vivías allí. Alicia miró primero a Feli. Aquella mujer no tenía la culpa de sujetar, con dedos inseguros, un trozo de una vida que no le habían pedido permiso para usar. Después miró a Julián. Ya no buscaba la explicación de un amante. Buscaba la raíz. Nerea apartó despacio un lápiz azul que había rodado hasta el borde. Julián, dijo. Si vas a hablar, habla sin tus frases de siempre. Alicia entendió que Nerea no estaba sorprendida. Estaba agotada. Y aquel agotamiento también tenía forma de culpa. No quiero su diagnóstico, dijo Alicia. No quiero nada que pertenezca a su historia clínica. Quiero la tuya. La que has metido en mi casa, en mi cuenta y en mi nombre durante años. Desde el pasillo llegó el pitido breve de una puerta automática. Julián bajó la cabeza. Feli acariciaba la cortina mostaza del dibujo como si pudiera tocar la tela. Salieron a una zona de espera pequeña. Nerea dejó la puerta entornada, lo bastante abierta para ver a Feli y lo bastante cerrada para no convertirla en testigo. Julián apoyó la espalda en la pared. Tenía 24 años. Feli se llamaba Felisa. No era mi novia, era del grupo. Una chica alegre, cabezota, de las que parecían no tener miedo. Alicia sacó la libreta, pero no la abrió. Una noche salimos por Begoña. Habíamos bebido. Yo no conducía, eso siempre fue verdad. Pero fui quien insistió en subir al coche. Ella quería irse en metro. Se enfadó. Dijo que no se fiaba. Yo me reí de ella. Se oyó un carro metálico al fondo del pasillo. Julián esperó a que pasara, como si necesitara esa excusa para respirar. El golpe fue en una curva corta. Recuerdo un faro roto, cristales en el asfalto y un zapato de Feli debajo del asiento delantero. Nada más limpio que eso. Para nosotros fue una noche que acabó mal. Para ella fue la vida partida. Alicia sintió frío en el estómago. ¿Y después? Mentimos. Sobre cuánto habíamos bebido, sobre quién insistió, sobre la hora. Su familia recibió una versión ordenada. Yo recibí la oportunidad de seguir viviendo como si todo hubiera sido mala suerte. La palabra Begoña dejó de ser una nota extraña en una transferencia antigua. Se volvió barrio, noche, deuda. Al principio ayudé con algo de dinero, dijo Julián. Para su madre. Luego para una tía que vivía cerca. Por eso aparecía Begoña, F, en papeles viejos. F de Felisa. ¿Y lo escondiste como gasto doméstico? Porque no sabía cómo contártelo. No sabías cómo contarme que había una culpa anterior entrando en nuestra vida. Él apretó la mandíbula. Al principio no era dinero común. Pero luego sí. Julián no contestó enseguida. En la habitación, Feli murmuró algo. Nerea giró la cabeza, alerta, pero no entró. El murmullo se apagó. Luego sí, admitió él. Y no fue solo dinero. Fueron lunes, visitas, recibos de aparcamiento, llamadas con trabajo social, presupuestos de apoyos, una promesa que yo convertí en obligación sin preguntarte. Alicia abrió la libreta por una página en blanco. ¿Y mi casa? Julián tragó saliva. En rehabilitación usaban imágenes, rutinas, dibujos. Feli respondía mejor a cosas repetidas. Yo empecé a llevarle historias amables. Una sopa, una cortina, un salón con 3 ventanas. Quería darle algo que no fuera aquella noche. Le diste mi casa, dijo Alicia. Convertiste mi intimidad en material de cuidado sin mi consentimiento. Nerea se apoyó en el marco de la puerta. Ya no tenía la seguridad seca de las primeras conversaciones.
Yo entré muchos años después, en rehabilitación. Feli ya tenía a Julián como referencia. Él sabía calmarla, traer dibujos, ropa, papeles, taxis, barras para el baño. Cuando se hablaba de valoración de apoyos y de una posible alta, cualquier cambio podía desorganizarlo todo. Y tú sabías que yo no estaba informada. Nerea bajó la mirada. Sabía que había una esposa. Me escudé en la confidencialidad, en que no podía hablar de una paciente, en que no era mi matrimonio. Parte era cierto, parte era cómodo. Alicia no dijo nada, la dejó seguir. Cuando Julián propuso que yo fuera la explicación visible de la separación, pensé que era menos peligroso que abrir la historia completa justo entonces. Creí que protegía la estabilidad de Feli. ¿Solo eso? Nerea tardó. No. También me sentí necesaria. Él me necesitaba para ordenar el desastre. Yo confundí eso con hacer lo correcto. Alicia la miró sin rabia teatral. La mujer que había imaginado como rival era otra cosa. Alguien que había aceptado ocupar un lugar falso porque ese lugar le daba poder y una coartada moral. Julián dio un paso hacia Alicia, pero se detuvo antes de tocarla. Pensé que, si decía que me iba con Nerea, podrías odiarme de una forma normal. Un hombre mayor haciendo el ridículo con una mujer joven. Era humillante, pero comprensible. Lo otro era decirte que desde casi el principio de nuestro matrimonio había otra vida sostenida con mi culpa. Que usé dinero de los dos, que firmé presupuestos, que organicé lunes enteros, que puse relatos de nuestra casa en manos de alguien que dependía de rutinas que tú no habías elegido. Alicia sintió que la vergüenza que había cargado durante semanas se desprendía de ella, no porque doliera menos, sino porque ya no le pertenecía. Preferiste que yo pareciera sustituida antes que verte como eras. Julián no respondió. Dentro de la habitación, Feli volvió a tocar el dibujo. Nerea abrió un poco la puerta y comprobó que estaba tranquila. Alicia vio aquella escena y sintió compasión. Por la mujer vulnerable, por su vida dañada, por las rutinas levantadas alrededor de una culpa antigua. Pero también comprendió, con una claridad nueva, que la compasión no podía seguir siendo una llave para entrar en lo suyo. Guardó la libreta en el bolso. Cuando habló, su voz salió serena. La compasión por Feli no borra una sola firma, una sola mentira, ni un solo lunes robado. Alicia no volvió a discutir en el hospital. Después de decir que la compasión por Feli no borraba una sola mentira, guardó la libreta en el bolso y salió al aire frío de Madrid con una serenidad que casi le dolía. No era calma, era otra cosa. Una especie de límite colocado por fin en el sitio correcto. A la mañana siguiente, en el despacho de Carmen Rivas, puso sobre la mesa la carpeta de extractos, tickets de aparcamiento, recibos de farmacia, presupuestos de accesibilidad y las notas que había tomado después de la confesión de Julián. Carmen no la interrumpió. Solo fue separando papeles con un lápiz, como si aquella vida rota también pudiera ordenarse en columnas. Primero, protección, dijo la abogada. Cuentas comunes, tarjetas, autorizaciones y cualquier movimiento que requiera firma. Después, vivienda familiar. Y luego decidimos si iniciamos separación o divorcio, pero con inventario, no con lágrimas. Alicia asintió. Le sorprendió no sentirse fría. Se sentía despierta. Carmen le recordó algo importante. No podían pedir datos clínicos de Feli ni invadir una historia sanitaria ajena. Pero sí podían exigir explicación documentada de cada euro salido del patrimonio común, de cada contrato firmado por Julián, de cada pago camuflado como gasto doméstico. Alicia miró la copia del dibujo de la casa de 3 ventanas. Durante días había sido una pista. Ahora era una prueba de otra cosa, que su intimidad también había sido utilizada sin permiso. Esa misma tarde, Alicia citó a Julián en la vivienda familiar. No a solas. Laura estaba sentada junto a la mesa del comedor, pálida, con las manos cerradas alrededor de una taza que ya no humeaba. Alicia no le pidió que saliera. No iba a consentir otra conversación administrada por el miedo de Julián. Él llegó con el abrigo en el brazo y la cara de quien espera una sentencia privada. Alicia no le ofreció café. Necesito una relación completa de gastos, dijo. Fechas, importes, conceptos reales, cuentas usadas, pagos en efectivo, transferencias, presupuestos, contratos, farmacia, taxis, accesibilidad, piso adaptado, todo. Julián bajó la mirada. Hay cosas difíciles de reconstruir. Entonces empezarás por las que sí recuerdas y buscarás las que no. Tienes 10 días para entregar una primera relación documentada a Carmen Rivas. Laura levantó los ojos hacia su madre. Alicia notó ese movimiento, pequeño y nuevo. No era lástima, era atención. No voy a impedir que Feli tenga apoyos, continuó Alicia.
No voy a hacer daño a una mujer vulnerable para castigar tu cobardía. Pero cualquier ayuda futura se organizará sin mi silencio, sin mi dinero común no autorizado, sin mi nombre usado como coartada y sin mi vergüenza pública sosteniendo tu relato. Julián abrió la boca, pero Alicia lo detuvo con una mano. No voy a cuidar tu mentira. Nerea aceptó verla en la cafetería del Ramón y Cajal, lejos de la puerta de rehabilitación y lejos de Feli. Alicia agradeció esa distancia. Ya no necesitaba entrar en ningún cuarto para entender lo esencial. La fisioterapeuta llegó con su carpeta fina y el pelo recogido. Parecía más joven que nunca, no por la edad, sino porque por primera vez no controlaba del todo el terreno. No he venido a pelearme por un hombre, dijo Alicia. Nerea tragó saliva. Lo sé. No sé si lo sabe. Usted no me debía fidelidad matrimonial. No era mi amiga, ni mi hija, ni mi familia. Pero sí era una profesional alrededor de una persona vulnerable. Y permitió que Julián me presentara ante todos como una esposa sustituida por una mujer más joven. Permitió que esa humillación funcionara como cortina para proteger una estructura que también la hacía sentirse imprescindible. Nerea sostuvo la mirada un segundo y luego la apartó hacia las bandejas de la barra. Me dije que protegía a Feli. Y quizá una parte de eso era verdad, pero también se protegía a usted. La confidencialidad clínica no le obligaba a prestarse a una mentira sentimental. No le obligaba a ocupar el lugar de la explicación pública. Nerea no se defendió con tecnicismos. Ese silencio, por una vez, no pareció estrategia. Me apartaré de las decisiones familiares, dijo al fin. Y dejaré por escrito que cualquier coordinación futura tendrá que pasar por vías formales. Alicia no la felicitó. No había nada que celebrar. Solo un daño empezando a encontrar sus bordes. Al volver a casa, Laura estaba en la cocina, de pie, como si no hubiera sabido qué hacer con su cuerpo durante la ausencia de Alicia. En la encimera había 2 vasos de agua y una bolsa de pan que nadie había abierto. «Mamá», dijo. «Yo pensé que si callaba te protegía». Alicia dejó el bolso sobre una silla. Por primera vez en días, no sintió ganas de revisar papeles, ni fechas, ni tickets. Miró a su hija como a una mujer adulta que también tendría que aprender el peso de sus silencios. «No vuelvas a protegerme quitándome información», respondió sin dureza. «Puedes quererme y decirme la verdad al mismo tiempo». Laura empezó a llorar, pero no de la manera rota de los días anteriores. Era un llanto pequeño, avergonzado. «Te vi no sé, tan herida». «Estoy herida. Eso no me convierte en incapaz». La frase quedó suspendida entre las dos. Alicia vio cómo Laura la recibía, cómo algo cambiaba en su forma de mirarla. Ya no era solo la madre a la que había que sostener para que no cayera. Era una mujer con derecho a enfadarse, a exigir, a decidir. Y quizá Laura, por primera vez desde que todo empezó, comprendió que la fragilidad no era lo contrario de la autoridad. Julián volvió antes de que anocheciera. No entró hasta que Alicia abrió. Laura permaneció en el pasillo, visible, sin esconderse. Aquello ya era una forma de justicia doméstica. Nadie tendría que apartarse para que él pudiera hablar cómodo. Traía una carpeta nueva, con separadores de colores. La dejó sobre la mesa. «He empezado», murmuró. «No está todo. Hay recibos que tengo que pedir, movimientos antiguos, cosas en efectivo, pero he empezado». Alicia no tocó la carpeta de inmediato. Miró sus manos. Aquellas manos habían llenado durante años formularios, transferencias, bolsas de farmacia, dibujos ajenos con recuerdos propios. También habían cerrado puertas en su cara sin que ella lo supiera. «Se la llevarás mañana a Carmen», dijo. «Yo no voy a discutir cifras contigo en la cocina, donde mentiste tantos lunes». Julián cerró los ojos, como si esa frase le hubiera quitado el último refugio. Después miró a Laura, pero Laura no acudió a rescatarlo. Se quedó junto al marco de la puerta, respirando con dificultad, aprendiendo también a no intervenir para suavizar la culpa de su padre. «Alicia», dijo él, «yo sé que no tengo derecho a pedirte nada ahora, pero necesito saber si algún día podrás perdonarme». Ella sintió el cansancio subirle desde los pies, un cansancio antiguo, de 30 años, reorganizándose dentro del cuerpo. Pensó en Feli, en la casa de 3 ventanas, en el apodo convertido en material de rehabilitación, en la vergüenza que Julián había puesto sobre sus hombros para no cargar la suya. Y entonces entendió que contestar con claridad también era una forma de descanso. «Hoy no estoy aquí para absolverte». La casa no cambió de golpe. No hubo una mañana luminosa en la que Alicia despertara distinta, ni una música limpia que borrara la humedad de tantos años de mentira. Lo primero que hizo fue algo mucho más pequeño.
quitar del aparador la fotografía de las bodas de plata. No la rompió, no la escondió con rabia. La metió en una caja de cartón, entre papeles de garantía caducados y una cinta de una comunión antigua, porque ya no quería que aquella imagen siguiera presidiendo el salón como si nada hubiera ocurrido. Después retiró la taza de Julián del escurridor, la chaqueta que había dejado colgada detrás de la puerta y el cojín del sofá que él siempre aplastaba con la espalda. Pero dejó el jarrón azul que había comprado ella en un viaje con Laura, la manta que usaba para leer y la fotografía de la primera vivienda, aquella casa de 3 ventanas que había sido suya antes de convertirse en material ajeno para una memoria que no le pertenecía. Aprendió a distinguir. No todo lo que recordaba su matrimonio era de Julián. Algunas cosas eran suyas porque ella las había cuidado, elegido, pagado o amado sin pedir permiso. Sobre la mesa del comedor quedaron 3 carpetas nuevas. Una para Carmen Rivas, con la primera relación de gastos que Julián entregó dentro del plazo. Incompleta, sí, pero ya firmada, ya fechada, ya imposible de volver a convertir en susurro. Otra con copias de extractos, recibos y justificantes. Y una tercera, más fina, con el escrito de Nerea aceptando que cualquier coordinación futura sobre Feli debía pasar por vías formales, sin decisiones familiares tomadas a espaldas de Alicia. Feli tendría apoyos. Alicia no sería otra vez el precio oculto de esos apoyos. Esa diferencia, por fin, estaba escrita. Laura llegó aquella tarde con una bolsa de mandarinas y una prudencia que a Alicia le dolió menos que antes. Se sentaron en la cocina, una frente a la otra, sin Julián entre ellas y sin el hospital llenando cada pausa. Durante un rato hablaron de cosas pequeñas, del trabajo de Laura, de una persiana que seguía atascándose, de si convenía cambiar la cerradura aunque no hubiera urgencia legal. Luego Laura dejó una mandarina a medio pelar y dijo: «Mamá, yo pensé que si no te lo contaba te estaba protegiendo». Alicia no respondió enseguida. Miró las manos de su hija, tan rápidas cuando era niña, tan torpes ahora con la culpa. «Lo sé», dijo al fin. «Pero me protegiste dejándome fuera de mi propia vida». Laura bajó la cabeza. «Tenía miedo de que te rompieras». Alicia sintió que la frase le rozaba una parte antigua, esa costumbre de ser tratada como alguien que aguanta siempre, pero a quien nadie consulta. «Me rompí igual», dijo. «La diferencia es que me rompí a oscuras». Laura lloró sin hacer ruido. No fue un llanto de niña, sino de mujer adulta que entiende tarde el peso de una omisión. Alicia alargó la mano y le tocó la muñeca. No para absolverla de todo, no para fingir que no había daño, sino para abrir una puerta distinta. Acordaron algo sencillo y difícil. No más silencios para ahorrar dolor. Si una verdad era incómoda, la dirían con cuidado. Si una de las dos no podía escucharla en ese momento, lo diría también. Quererse no volvería a significar administrar la realidad de la otra. Laura asintió, y por primera vez en semanas miró a su madre sin lástima. Con respeto. 2 días después, Marisa la esperó en una cafetería de barrio, de esas con servilletas finas, barra de acero y jubilados leyendo el periódico junto a la ventana. Pidieron café con leche y una tostada para compartir, aunque ninguna tenía demasiada hambre. Marisa no levantó la taza como si brindaran por una victoria. Sabía que no había victoria perfecta cuando una mujer tenía que ordenar 30 años de matrimonio en carpetas, correos y extractos bancarios. «Bueno», dijo, con esa sequedad cariñosa que le salía cuando no quería ponerse solemne. No es precisamente un final de película de Almodóvar, con todas cantando en una cocina y un secreto convertido en chiste. Alicia sonrió apenas. La referencia le arrancó una respiración menos pesada. «No», contestó. «Es más bien una cafetería con facturas y una abogada esperando papeles». Marisa apoyó los codos en la mesa. «Pero ya no estás viviendo dentro de la historia que él contó». Eso sí era verdad. Alicia había hablado con su hermana, con 2 primos que ya repetían la versión de la fisioterapeuta joven y con una vecina que fingió no saber nada. No dio diagnósticos, no expuso a Feli, no convirtió una vulnerabilidad ajena en defensa propia. Pero corrigió lo esencial. Julián no se había marchado por una historia limpia de amor tardío. Había mentido para tapar una promesa antigua, una culpa, dinero común usado sin consentimiento y una doble vida que no le dio a ella derecho a decidir. Decirlo sin gritar le había costado más que llorar. Marisa le apretó la mano. «Eso también es justicia, Alicia. Que no te obliguen a llevar una vergüenza que no era tuya». Alicia miró el café, ya templado. No se sentía ligera. Se sentía entera, que era distinto y bastante más raro. Aquella tarde, antes de salir, Alicia dejó las carpetas alineadas sobre la mesa del recibidor. La de Carmen iría al despacho al día siguiente. La de copias quedaría en casa, dentro de un cajón que ahora cerraba con llave. No porque quisiera vivir atrincherada,
sino porque había aprendido que la confianza sin límites podía convertirse en una forma educada de desaparición. En el móvil tenía un mensaje de Carmen. La documentación inicial bastaba para empezar a reclamar claridad patrimonial y preparar medidas de separación con inventario, compensación si procedía y protección de cuentas. Nada de aquello devolvía los lunes. Nada devolvía la sopa contada a otra persona, el apodo usado sin permiso, la humillación de verse convertida en esposa sustituida ante los demás. Pero por primera vez todo tenía nombre. Y lo que tiene nombre deja de ocupar toda la casa como una sombra. Alicia cogió el abrigo y salió sola. Madrid estaba en una de esas tardes frías y claras en las que el tráfico de la Castellana parecía una corriente obstinada, indiferente al dolor privado de cualquiera. Caminó hacia Plaza de Castilla, con las torres al fondo y el aire moviéndole el pelo en la frente. Pasó junto a una marquesina, una farmacia, un portal donde alguien discutía por teléfono sobre la compra. La vida seguía sin delicadeza, pero también sin pedir explicaciones. En el bolsillo llevaba la llave de casa. Durante semanas le había pesado como una prueba de abandono. La llave de un lugar que Julián había vaciado de verdad. Ahora la sacó y la sostuvo un momento en la palma. Era la misma llave, con la misma muesca gastada, pero ya no significaba lo mismo. No habría un matrimonio intacto. Habría una casa que Alicia estaba aprendiendo a habitar sin representar ningún papel. Pensó en Laura, en Marisa, en Carmen, incluso en Feli, que tendría que ser cuidada sin que otra mujer fuera borrada para hacerlo. Pensó en Julián, y no sintió perdón. Tampoco sintió la necesidad de quedarse allí, esperando a que él mereciera o no mereciera algo. Alicia guarda la llave, respira hondo y decide que el próximo lunes será suyo. Alicia no salió de aquella casa convertida en otra mujer. Salió siendo, por fin, la mujer a la que durante años no dejaron estar presente en su propia vida. No recuperó los lunes perdidos, ni una explicación capaz de limpiar el daño, pero recuperó algo más difícil de arrebatar. La llave. La verdad nombrada y el derecho a decidir qué entra y qué no vuelve a entrar en su casa. Y quizá por eso esta historia no se cierra con perdón, ni con castigo, ni con una escena perfecta. Se cierra con una mujer caminando por Madrid, con los documentos en orden, la pena todavía dentro, y aún así, el futuro empezando a obedecerle un poco menos al miedo. Si has acompañado a Alicia hasta esta última respiración, quizás sabes que hay historias que no terminan con una puerta cerrada, sino con una mujer aprendiendo a abrirla para sí misma. Aquí seguiremos escuchando esas verdades que muchas veces se dijeron tarde, en voz baja, después de demasiados años de silencio. Cuando regreses, habrá otra vida esperando ser mirada sin juicio y sin prisa. La próxima historia empieza con una herencia familiar, una habitación que nadie quería vaciar, y una hija adulta que descubre que su madre guardó mucho más que ropa antigua. A veces, lo que una mujer calla para proteger a los suyos acaba siendo precisamente lo que puede salvarlos de repetir el mismo dolor.